Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Excelente. Bienvenidos a todos. Bienvenido el niño Godzilla a Chile pronto. Estamos ya en frío. Estamos empezando el frío. ¿No le pasa? ¿Cómo está ahí? Muy bien. Con cierto desconcierto sobre qué significa el niño Godzilla, pero yo creo que eso es para otro podcast, ¿no? Sí, es que yo hablaba otro día del podcast de la cueca. El podcast de meteorología también lo tengo. Sígueme usted, manuel.meteorología.niñogodzilla. Muy bien. Pero lo que nos convoca hoy es Gin and Rock. Gin and Rock de Chile y el mundo entero, capítulo 9. Uy, nos queda poco para el fin de temporada igual. Sí, nos queda poco. Ya me va a empezar a dar pena. Me va a empezar a darme la pena. Así es. Pero nos queda. Entonces, capítulo 9, temporada 3 de Gin and Rock. Y hoy día vamos a conocer a una figura... ¿Cómo la describiríamos? Legendaria. A lo menos. A lo menos. ¿Será uno de los 5 figuras más relevantes de la historia del rock como frontman? ¿Como performer? Puta, no lo sé. Yo No creo sé. que Pero puede quizás de ser los 5 improbable. más reverenciados puede ser. ¿eh? Ah, mira, qué interesante la diferencia. Sí. Pero antes de entrar a ese detalle, ¿quién nos acompaña hoy día? Nos acompaña, bueno, como siempre, por las ¿Verdad? Rengifo, Las viejas. ¿cierto? No vamos a decir ni el título del capítulo. Después, pues, sí, ¿Sí? un poco de Ah, y misterio. tensión. Ok, Misterio ahí. y tensión, porque ¿quién es el Acá la más gente, referenciado? Sí, no sabe si vamos a hablar de qué Ah, pero el cosa. que lo está viendo igual Sí. sale abajo escrito. Ah, dice David Bowie. Está bien. ¡David Bowie! David Bowie. Muy David bien. Bowie, personajazo. Ok. Vamos a tener que practicar más lo del el efecto sorpresa. Está bien. Bueno, pero ¿quién nos acompaña hoy? Manuel, ¿puedes mostrar ahí? Mira, las viejas. Les voy a poner nombre a las viejas. Se llama Juanita y Emma. Muy bien. Juanita y Emma. Y nos acompañan hoy día la Rengifo con el Spicy Gin. Qué rico. Lo estuvimos probando No y sé, ahora no lo he vamos a probado hacer- todavía. Ah, yo lo probé. No he hecho previa. Yo lo probé en el tras bambalinas. Muy Oye, Destilería Rengifo es el origen de proyectos como 274, Malcriado y otros nombres que hoy tienen identidad propia. Detrás de todos ellos el oficio Jorge Sepúlveda, el maestro destilador del gin de las viejas. La Rengifo, un sabor que se Que hereda. se hereda. Qué bueno es. Me tenéis que esperar de nuevo. De nuevo ya, pero... La parte del sabor. Ah, por la otra. Destilería Rengifo no es solo una destilería, es el espacio donde se han creado gins con más de 50 medallas internacionales, todos nacidos desde el mismo origen en la Rengifo. La Rengifo, un sabor que se hereda. Bien. Muy bien. Esto es para que nos contraten para otra temporada, para el podcast Yo- privado, yo- el de Cueca y el de Meteorología, Además para que que- también nos acompañen. Más que extraordinario, qué gin más rico. Y esto es con Thomas Henry. Henry, estoy tomando con Thomas Henry y yo estoy tomando con Fear Tree. Porque queda bien Cuánta con... sofisticación. Sí, muy bien. Y ahí está la cuchara, el revolvedor World Class. Sí, y ahora lo hicimos con menos show porque siempre está el chaquetero que dice, "Ay, ¿qué hacen tanto show?" Aunque no saben. No saben. El pero que nosotros chaquetea no sabe. somos sensibles a la gente, pues, entonces, Sí. Oye, David Bowie, sí. que no se llama así, pero David Bowie, yo te decía que encontraba, cuando me refería a frontmans influyentes, inmediatamente a la cabeza, si me decís, yo pienso en Freddie Mercury, Claro. en Michael Jackson, que Sí. es de otro dominio, pero igual, Sí. pienso en Bowie, como en figuras icónicas y que marcan más allá de lo puramente musical, que probablemente son íconos de la cultura pop en general. Está Salud. bueno, ¿no? Oh, está más bueno que... El pan con chancho. Yo creo que Bowie, además, es muy reverenciado porque musicalmente es un tipo al que siempre se le asocia con justicia el haber experimentado, el haberse metido a distintos estilos, el haber navegado bien por los tiempos, el haber sido valiente porque no se quedó pegado a una sola fórmula. Incluso haber ayudado a otros con su producción y con cediendo canciones. O sea, es realmente muy completo, yo creo, como figura. ¿Y te gusta Bowie? ¿O te gustaba Bowie? ¿O hubo una época de tu vida que te gustó mucho Bowie? No, nunca hubo una época en mi vida en que particularmente me gustó Bowie, sino que en general me pareció muy interesante y disfruté mucho la época más glam, más que después cuando vamos a hablar después, pero más que su época de Berlín, más que en los 80, el pic del glam, digamos, de la primera mitad de los 70, sí lo disfruté mucho. ¿A ti? No. ¿No? Pero es parte de mi historial musical donde uno tiene ciertos recuerdos históricos. Po. Y aparece siempre. Y, en fin, sirve recordar para poder conocerlo y ver su etapa y la influencia que tiene. Sí. Pero siempre me pareció una figura pop muy notable. Como perdona que yo estoy mal. Como Mercury, iba a decir. Figura popular, además como en el sentido de popularidad y de que hasta el look llamativo, su puesta en escena No llamativa, tanto. ¿cierto?
Y es como la que mucha gente anda en la calle ahora, una cabra de 20 con la Bowie, no sabe ni quién es, pero anda con el Bowie tatuado, como que anda con la polera Nirvana, que no sabe ni Claro, quién es. claro, Es lo mismo, como que claro. es una figura, Claro, es un eje relevante. claro. Oye, sí, pues, partamos con Bowie, hablemos de él. Vale. Eso, pues, ya hicimos la intro, pero hablemos de su inicio, de David Robert Jones. Sí, po. David Robert Jones nació en Londres en enero de 1947. Estábamos aquí en una posguerra destruido probablemente, un Londres abatido. La característica, la apariencia de sus ojos, que es bien característica del look, ¿no es cierto? Que tiene una pupila un poquito dilatada, que da la ilusión de tener los ojos de distinto color, no es un rasgo genético. Tiene que ver más con un hecho particular que ocurrió el 12 de febrero de 1962. Que un compañero de colegio, George Underwood, le pegó y se agarraron a cornete, a combo. A combo, cornete en Chile es A combo, piñas. a piñas. Por la disputa de una chica llamada Carol Goldsmith. O sea, salió perdiendo, se lo llevaron, urgencia ocular, se fue trasladado a urgencia al hospital de Moorfield. Su visión se salvó, pero la pupila izquierda le quedó permanentemente dilatada y le hace esa figura tan característica que tiene. Mira, jamás lo habría imaginado. Yo tampoco. Interesante. Interesante que se Esa sepa, cosa que usted no sabía que necesitaba saber de Bowie, ahora lo sabe. y que chévere que se sepa el nombre del tipo que le pegó y como que qué importa, pero bueno. En fin. Imagínate tener una trivia en un colegio y después tú decís, ¿quién le pegó a David Bowie en 1962? George Underwood. ¿Ah? Ah, gané. No, que nuestro productor se tomó en serio el juego. Ah, Sí, está bien. Estaba está participando. bien, está bien, está participando. Está bien. Sí, sí, Es que me concentré, pues, está bien, No, no, está bien. está bien. Oye, no es su nombre real. No es David Bowie. No, pues es Robert Jones, como dijimos recién. Verdad. Y adoptó su nombre en 1966, después que Davy Jones, de los Monkees, se convirtiera en estrella internacional. Eligió su nuevo apellido en honor al pionero estadounidense Jim Bowie, famoso por el cuchillo que lleva su nombre. Qué curioso esto. No he escuchado ni el cuchillo ni Es el- muy curioso. Sí, pero de Monkeys, ¿sí te gustaba de Monkeys? No, ¿No? no en lo particular. No los cachaba mucho en realidad. Ya. ¿A ti sí? Sí, o sea, es una banda muy interesante que lamentablemente siempre quedó. Fue objeto de burla porque eran como un intento de copia de los Beatles. Obviamente no vamos a comparar el nivel sectorial musical, pero eran como unos tipos que tenían un programa chistosillo y que no tocaban su instrumento y eran mucho más interesantes de lo que parecía. Así es. Particularmente Michael Nesmith, que después hizo una carrera solista muy interesante. Oye, bueno, lanzó, esta parte es muy curiosa, varios singles con varias bandas sin conseguir ningún éxito, pero en 1967 consiguió que Deram Records le financiara un álbum completo. Qué curioso, alguien que no había tenido ningún hit importante, un desconocido, ¿qué habrá hecho? La Perso. La Perso. ¿Será Perso? ¿Habrá sido otra cosa? ¿Habrá sido Contacto? Es que yo creo que puede ser, pero además es esta figura rara, por atractiva, yo creo. Mm. Alguien tiene que haber apostado por él nomás. Además, de repente es como es un cierto contexto histórico en que tú puedes ser más excéntrico, pero hay mucha prueba y error acá siempre. ¿Cachai? Siempre todos estos tipos, como hablamos de Elvis, que se cuenta la historia de Elvis como tan lineal, y tú decís, Elvis se iba a parar día por medio fuera del estudio a pedir a ver si había vacante. Entonces, yo creo que hay mucho también de insistencia, ¿no? Ah, pero estamos hablando del 67 más encima. Estamos en el año del pic Toman ahí el pic. del pic de varios álbumes de los 60, me refiero, o del 66, 67, de Claro. varios álbumes que marcaron la década. Pre-psicodelia, Summer of Pre-psicodelia. Love, sí. Buenísimo. Mm. Oye, eso, pues interesante los inicios de David Robert Jones. Oye, y él empezó probando identidades, ¿cierto? Así es. Hasta que su idea despegó, sobre todo en su segundo disco, Space Oddity, que sería como... Oddity es como rareza, una rareza espacial, ¿cierto? Y que se parece a Space Odyssey, Sí, pues, ¿cierto? lo hice especial. claro, que es la película de Kubrick. Y ese disco lo saca el 69, en julio. Es más bien psicodélico con asomos de lo que sería para su etapa glam. Ya, si uno lo escucha ahí puede de alguna manera ir separando. Pero hay canciones que uno podría catalogar de ambas cosas, digamos. Pero es una obra completa que tú podrías decir, tiene un sentido literal o literario, iba a decir, pero como un continuo, ¿Un disco conceptual? conceptual. No estoy seguro, creo que no. Yo no estoy seguro. Ah. Estoy seguro. Vamos a dejarlo. O escribe abajo la gente que conozca o que pueda averiguar rápidamente. Claro. Rápidamente, como si estuviéramos en vivo. No. Bueno. Póngale pausa, averigüe. Y Eso. lo sigue viendo después.
Oye, pero el éxito se lo puso en el mapa porque la historia es sobre un astronauta, ¿cierto? El Major Tom. This is ground control to Major Tom. Esa misma. Entonces, claro, hay una sensación también de lo que Bowie estaba sintiendo en su carrera. ¿Ah? Y la canción se lanzó apresuradamente como single el 11 de julio del 69 para aprovechar el alunizaje del Apolo 11, Así que fue el 20 de julio. Entonces se lanzó 9 días antes del alunizaje y la BBC la usó como música de fondo durante su cobertura del evento. Entonces un tipo que hasta ahora no es tan famoso, alguna gracia tiene que haber tenido de haber sido bueno en el relacionamiento Haber tenido público. pituto, weón. ¿Por qué no puede haber sido? ¿Cómo va a tocar la BBC su canción? Y ¿sabes qué? Yo no sé si o pituto o es cierta gente que logró entablar amistades y relaciones en como clúster de personas. Pasaba mucho, viste, que uno tenía una tienda de ropa y se juntaba mucha gente en la tienda de ropa y empezó a hacer relación entre músicos, en este Londres vibrante, ¿cierto? Sí, po. Estos clústeres particulares como underground. Y seguramente Claro. conocí un productor, tenía esto que tú decís, de este look excéntrico, entonces debe haber tenido un talento muy especial para las relaciones y no solo haber sido buen músico, ¿cachai? Me quedé pegado así cuando dijiste pituto. ¿Cómo se dirá pituto en otros países? Porque no se entiende. Po. ¿Cómo se dice? ¿Ah? Network. No. Tajada, ¿no? Tiene un nombre más... Cuando tú tienes alguien que te favorece. ¿Cómo ¿sí? se buscará, productor? ¿Cómo se llama? Influencer, bueno. Un influencer. En no fin. importa. Bueno, escuchemos Space Oddity, Space que Oddity. es su primer gran hit. Temazo. Eso es David Bowie. Space Oddity. This is ground control to Major Tom. Yo estaba más abajo. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time. Capsule. If you can. Oye, tengo una pregunta, no sé si polémica, pero me ronda desde que íbamos a grabar esto, te lo anticipé antes de partir, antes de seguir, pero ¿qué distingue a Bowie como parte de la familia del rock? Porque, vamos, bueno, sé que tiene una fase, pero quizá como intro. ¿Por qué rock? No me sale naturalmente decir Bowie como de parte de la familia. ¿Tiene que ver por su influencia? ¿Tiene que ver por qué? ¿Crees tú? Es que eso da para como otro podcast, Pero en breve. po, man. Es que yo creo que la definición de lo que es y lo que no es siempre es un problema, particularmente en el arte. Por ejemplo, si tú tratas de separar qué es rock y qué es metal, cuando escucháis a Black Sabbath, ¿es hard rock, un hard rock más pesadito? ¿O es metal? ¿Cachai? O cuando escucháis Blue Cheer. Incluso ciertos momentos de Deep Purple, Led Zeppelin. Acá, si tú decís Queen cuando toca Love of My Life, ¿es rock? ¿O es una balada de una banda rock? Claro, pero No. con Queen igual asocio algunas canciones que yo diría esto es rock. Pero es que con Bowie también, pues hay canciones más pesadas. ¿Cachai? Más Claro. pesadas. ¿Ah? Ahora, el glam rock particularmente tiene algo que es muy melódico, bailable muchas veces. O sea, cuando hablamos de T-Rex, Mad, Sweet, Slade, es contagioso. Como te decía, melódico, relativamente simple en algunos casos. Bowie es más complejo, pero... y de repente no te suena tan pesado como si estuvieras escuchando un rock tipo Jimi Hendrix o Grand Funk, ¿cierto? Entonces yo creo que hay una línea o sea, ¿por qué no llamarlo pop, decís tú, ¿cierto? Pop. Sí, pop melódico, rock pop. Pop, Sí. pop rock, no sé. No, yo creo que una línea gris. Además que esto es una época bien fundacional, porque en esta 67, 69 además, época Woodstock, hay canciones de Janis Joplin que uno diría esto es rock o pop, ¿cierto? Claro. Suena un blues un poquito más pesadito. ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? Ah, ya. ¿Caché que me escucho más por acá? Sí. Aquí, que por acá. No Pero- sé. ¿No? Ah, está bien, ya. Entonces eso, yo creo que para responder bien y para hablar esto podríamos hacer un capítulo especial para no estar como tirando ideas sueltas, pero Y de hecho distinguir qué entendemos por rock. Sí. ¿Cachai? Y de hasta el inicio hasta el final. Porque ¿cuándo se murió? ¿El 2017? 2013. 2013. Pero tú, Polémico. Polémicas. porque por tú que tú decís, es rock aquello que tiene guitarras eléctricas, ¿cierto? Bueno, pero hay un Muddy Waters tocando blues con guitarra eléctrica. Entonces, no es rock, ¿cierto? ¿Por qué no es rock? Y hay hartos elementos de nuevo, bandas, hay incluso bandas de metal, nos estamos desviando, pero bandas de metal que tocan canciones que son mucho más suaves y que tú dices, ¿esto califica como metal o no? ¿Cachai? Entonces acá pasa lo mismo.
Yo creo que cuando escuchamos más canciones de Bowie, podemos ir comparando. Mira, cuando escuchemos Sí. más adelante alguna un poquito más pesada, entre comillas. Sí, no, y de hecho la que yo elegí como favorita al final tiene que ver con el riff, ponte tú, que es un riff Claro, más rockero. claro. Y pasa con otras bandas como The Byrds, que tiene un folk rock, que tú si esto suena a influencia de rock, pero... ¿no? Bueno, En fin. una pregunta que nos desvió, pero interesante. Sí, interesante. Yo creo que es interesante y poca gente la puede responder, francamente, sin entrar en razonamientos circulares. Claro. ¿Cachai? Como que es rock porque es Porque rock. es rock. Sí. Así que bueno. Oye, bueno, hablemos del camino hacia el Ziggy, que fue su gran personaje, ¿cierto? Pero El Ziggy. ¿cómo llegó ahí? The Man Who Sold the World. Vamos. Te di la media cuña. Sí, te pasaste. Siempre cuando decía The Man Who Sold the World, yo al comienzo de mi ignorancia máxima no sabía que era de Bowie, po, al comienzo. Ah, Yo pensaba que era de No, sabía que no era de Nirvana, sabía que era un cover, pero no lo asocié con Bowie. ya. Yo nunca lo había escuchado. Cuando escuché a Nirvana el 90 ¿cuándo fue el Unplugged? ¿El 91? ¿91 el Unplugged de Nirvana? Después yo creo. 93 de haber sido, ¿no? 93. El 91 salió el... Ah, sí. 92 yo creo. Bueno, no importa. Ya. Por ahí. Todo eso para hablar de The Man Who Sold the World, ¿no es cierto? Que lo grabó Bowie, se graba en Londres en 1970, lo produce Tony Visconti y aparecen por primera vez en un disco de Bowie Mick Ronson y Mick Woodmansey, los futuros pilares de los Spiders, que son parte del disco Sí, siguiente. sí, sigue, sí. Este Bowie se aleja del folk que hablabas tú recién y se mete en un hard rock con letras más sombrías, oscuras, como locura, guerra, tecnología, religión. El disco iba a llamarse Metropolis, como guiño a Metropolis, pero el sello Mercury le cambió el título a último minuto sin consultarle. Y las portadas son bien interesantes, porque las estuve mirando. La portada en el UK aparece Bowie con un men's dress, con un vestido de hombre andrógeno particular de lado que tú dirías. Está provocando, porque parece muy andrógeno. Y en Estados Unidos se rechazó y salió una ilustración tipo cómic que aparece como un trabajador, no sé cómo explicarlo, no tiene nada que ver con Bowie. Y es su primer viaje promocional a Estados Unidos en enero del 71, pero no puede tocar en vivo por temas de permiso para trabajar, da entrevistas y su imagen causa revuelo. The Man Who Sold the World. Escuchemos The Man Who Sí, Sold the World. dale. Temazo. A ver si te parece. Came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Not me. Sí. Bueno, esa, por ejemplo, te suena. Es que me estoy escuchando que va y viene. Ah, pero ¿se escucha bien? Ya, listo. Estamos chequeando acá con todo el equipo técnico que tenemos. Es que el niño Godzilla está anticipando los problemas hoy día. Sí. Yo creo que entre trueno y relámpago. Pero bueno. Oye, esta canción, por ejemplo, ¿te suena más rockera? No, pues ¿Que la suena anterior? más folk. po. ¿Te suena más folk? Ya está. Sí. ¿Y cuando la tocó Nirvana, te sonaba a rock? Tampoco. Pero es que aparte el formato era muy unplugged, que era muy poco rockero el formato. Ah, pues sí. De unplugged me refiero. Sí, puede ser. Bien. Se escucha raro igual. ¿Se Sí, escucha bien sí. allá? ¿Sí? Ah, Sí, Bueno, ya está. Estamos probando. Estamos Mira que si no, no chequeando. vamos... Queda así. Queda. Estamos chequeando. Que la gente, es que como la gente es tan peladora, después dice, no, ya Ya no se creo que escuchaba es nada. peladora. Que se escuchaba Sí, mono. po. Sí, no, sí, tenemos que poner a la gente. Saludos a todos los peladores y cagüineros que nos siguen. ¿Dónde nos siguen? No hemos hablado de eso. No hablamos de eso, que nos siguen en Verdad. Spotify. Spotify tampoco. No sé si este capítulo va a estar en Spotify, la verdad. Si Spotify, nos está ¿no? escuchando, Estamos peleados con el mundo, nos falta Infantino nomás. YouTube, Spotify, en Instagram y en TikTok. Sí. Nos puede encontrar, nos puede seguir, nos puede likear, ponga la campana, avisar al vecino, al tío, al abuelo. Eso, Y que no lo dijimos, coméntenos sobre Bowie, si les gusta Bowie, qué disco les gusta, sobre todo una carrera tan compleja. compleja. Oye, bueno, ¿En qué año estamos? 1970. sí, ahora Y pasamos uno. al 71. Diciembre 71 saca Hanky Dory, que es mi disco favorito de Bowie. Él empieza a tomar cierta forma definitiva. Aparecen los pianos más presentes, ¿cierto? Recién lo escuchamos. Sí. Temazo. O sea, Sí. ganamos. Ahora, es música que yo encuentro esta época, la encuentro bonita además, ¿cierto? Melodiosa,
la encuentro como bien hecha. Es como cuando escucháis canciones de Elton John de Sí. esos 70, ¿cierto? Sí. Los pianos bonitos, armoniosos, melodías bien memorables también. Bueno, y acá en Hunky Dory tiene canciones como Andy Warhol, Song for Bob Dylan y Queen Beach, que es un tributo a Velvet Underground, o sea, nombra a cierta gente que es importante. Y vienen canciones como Changes, que la escuchamos, que es de Trek, ¿cierto? Sale en Trek. Oh, You Pretty Things. Bueno, que esta se la pasó a Herman's Hermits, que era otra banda que lanzó como single. Y él grabó su versión después. Y el temazo, Sí, qué gran Life tema. on Mars, que es un temazo, ¿cierto? Qué gran tema. Sí. Y esta también es bonita, pues tiene su piano, tiene su composición, tiene una cierta nostalgia. ¿No? Yo pensaba al comienzo que Life on Mars estaba en el disco de Space Oddity, por la temática. Como espacio. Como de espacio y tiempo y viaje a Marte y todo. pero Claro. más Escuchemos Life on Mars. Esto es David Bowie, 1971. But she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen. Na, 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 na. Na, 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 na. No vamos a cometer el error de irme tan arriba. Pero caché que son melodías memorables. No, bonita. Bonita y la puedes Muy corear bonita. Y todo. Y hasta acá las 3 canciones son temazos. Oye, y ahí vamos a pasarnos al archiconocido, o a la época probablemente más memorable, más conocida, que es la de Ziggy Stardust. The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, manso título. Lanzado el 16 de junio de 1972 en el Reino Unido. Moonage Daydream, Starman, Ziggy Stardust. Bowie no saca solo canciones, sino que arma un personaje completo, una narrativa, una estética y una banda. Los Spiders from Mars. Igual cool. La araña de Marte. Igual divertido. Oye, a grandes rasgos, una historia sobre el nacimiento, ascenso y caída de un rockstar, mesías / alienígena llamado Ziggy Stardust, en un mundo al borde del caos y el colapso. El mundo está acabando en 5 years, cuenta regresiva apocalíptica, y la gente busca sentido. Y aparece entonces Ziggy, un performer de otro mundo, que canaliza esperanza y deseo como en Starman, en Ziggy Stardust, y su banda son The Spiders from Mars. La fama lo devora, excesos, ego y una especie de autodestrucción como en Rock and Roll Suicide, que funciona como un cierre emocional de la caída y el caos. Potente el disco. Sí. Potente el disco y la narrativa. Yo no sé si él escribía o no Sí. las canciones. Sí, y efectivamente, pues, cuando uno se pone voluntad, le puso voluntad. No, Pues. Arma discos conceptuales, él se encarga de poner una imagen, inventa un personaje, las Claro. tapas son bonitas, no, realmente. De hecho, Ziggy es glam, pero también es ciencia ficción, es teatro, es sátira, es pop. Es un alien hecho rockstar para contarte que la fama te devora y te hace mal. O sea, también está preocupado del contexto y el mensaje, Claro, además. totalmente. Oye, el 3 de julio del 73, en Hammersmith Odeon de Londres, Bowie anuncia desde el escenario el fin de Ziggy en pleno concierto. El cierre de la gira y el retiro del personaje. Igual bueno, ¿no? Igual crack sacarse el personaje encima antes que el personaje se lo haga él. Po. Estamos hablando de un tipo de 25 años. Po. O sea, a los 25 años estás retirando a tu personaje principal. Eres una estrella mundial. Qué jugado. Po. Bueno, lo hemos hablado. Los músicos hacen cosas a los 20 años cuando uno no pensaba ni siquiera en empezar una carrera profesional, ¿cierto? ¿Es emotiva esa escena? La escena está ese concierto con buen audio. No lo he visto. Con buen audio. Y al final está y el cierre dice algo así como good night, thank you for everything, goodbye. Y despide el personaje y dice this is the last thing. No me acuerdo qué dice exactamente, pero bueno, lo mata bien. Lo mata bien. Oye, escuchemos Starman. Starman. Temazo. That wasn't no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. Man waiting in the sky. Puros temazos. Son buenos temas. Sí. Pero no lo distinguiría como rock. Ninguno de lo que hemos escuchado lo distinguiría como rock. Yo. Por eso digo que es interesante la discusión. Sí.
Yo creo que Elton John. ¿Qué es Elton John? Me suena como parecido a la familia Elton Johnística. Sí. ¿Y Elton John es glam rock? si yo tuviera que poner una categoría, me llamaría Glam and Theatrical. Porque lo que pasa es que, lo hemos hablado en otro momento, las etiquetas que no las ponen nunca los músicos, siempre las ponen los periodistas, los reviewers o los editores ¿cierto? No son solamente musicales. Una etiqueta, cuando tú le ponías un estilo, una etiqueta, involucra música, a veces geografía, como Britpop, ¿cierto? La otra vez hablamos de Shanghai Pop. Estética, claro, estética, involucra varias cosas más. Entonces, la propuesta acá, claro, tú ves un parecido. Yo creo que si nos pusiéramos serios con esto, yo creo que nos serviría la distinción de los parecidos familiares de Wittgenstein. Donde habla de que tú tomás elemento. Hay que hasta reggaetón. Pero hasta para el reggaetón, tú puedes encontrar una canción que si me suena a reggaetón, pero ¿es o no es? Siempre hay algo que está en los bordes, siempre tú decís, esto se parece a, ¿cierto? Pero no es exactamente. Entonces, esto le encontré un parecido a Elton John. Y Elton John tiene canciones un poquito más pesaditas. Y de repente le puedes encontrar un parecido a Alice Cooper a Kiss. Y además en la estética. Y tú decís, ya, pero esto es un poco más pesado. Sí, pero hay un cierto parecido. ¿Cachai? Claro, pero Elton John, por ejemplo, al igual que este gallo me parece que como que me parece no sé cómo decirlo, me falta distinciones. Un pop melódico grato de los 70-80 que a veces toca el rock, pero no al revés. Es Ya. como que se acerca a la vecindad del rock, pero no Sí. diría que es un rock, ¿cachai? Sí. Pero da para otro episodio mucho más largo. Sí, porque es muy interesante. Y yo creo que para hablar en serio de esto, y para que no parezca como que uno le pasa por encima y se retira, yo creo que es una conversación que es muy interesante para mucha gente que puede llevar décadas y décadas metido en el rock, donde no necesariamente está dispuesto a conversar de esto, qué es y qué no es, ¿cachai? Es que para eso creamos Gin and Rock, para Claro. tener este tipo de Para poder conversaciones. Porque Exactamente. si no, vaya a ser los otros podcasts. Claro. O sea, la pura wea. Aquí no. Hablamos Claro. en serio. Oye, y yo creo que es la misma conversación que podría tener alguien de un podcast de arte diciendo qué es y no es impresionismo, ponte tú. ¿Cachai? Te encontré con ciertos límites grises, tú dices, pero esto no me parece, esto sí. Es lo mismo. Bien, oye, después de Siggy sale el disco Aladdin Sane. La pregunta es cuánto valor nos trae ¿Qué cosa? a nosotros meterlo dentro de la distinción del rock, creo yo. ¿Ya? Porque lo podríamos dejar dentro o fuera. O sea, la pregunta del valor es importante. ¿Cuánto valor nos trae como distinción y como nos agranda el observador del rock el meterlo dentro o no? Mm. ¿Cachai? Y además que normalmente uno pareciera que pop y rock fueran categorías que no se tocan, ¿cachai? Como que o es pop o es rock. Y tú realmente encontrás con algo... De hecho es curioso, tú podrías escuchar una canción de Justin Bieber que por los arreglos actuales suene más pesada que una canción que hacía a lo mejor Bowie hace 50 años, 40 años. ¿Cachai? Entonces pareciera que... Pero además hay una tradición, pues las cosas... Nada sale de la nada, se van montando en torno a otros que vinieron antes. De hecho, King, ¿tú cachai el grupo King? ¿Te Sí, suena King? Keane, ¿sí? Sí, ¿Quién? King, que vinieron hace poco, ¿Quién? no, hace poco, un par de años atrás, que le encanta a mi señora. No tiene guitarra. Y tú decís, ¿qué es lo que es? No tiene, es piano y bajos. Es pop. Pero tiene algo de rock. Claro. Entonces, sí, bueno, es parte de la vecindad. De hecho, cuando hablemos más adelante de Bowie también, o sea, de la etapa que viene de Bowie, tuvo mucha influencia alemana relacionada con lo que se le llama Krautrock, que es un capítulo que no vamos a hacer acá porque no creo que hagamos nunca, pero que aparecen más teclados, cierta experimentación. Y tú decís, ¿esto por qué califica como rock? ¿Cachai? Sí, una música instrumental, en fin, ¿no? Entonces sí, me parece muy Está interesante. buena la conversa, ¿no? Mira, está metido el productor, Sí. que tampoco es tan rockero, está metido en la conversa. No, sí, rockero. No, sí. No, No, escuche todo. Es que yo creo escuche que el todo. productor sí. El productor ¿Cuánta sí. sabiduría Se la sabe en todo. una mirada? Nada más. Oye, bueno, Aladdin Sane, que sería Aladdin como Aladino, ¿cierto? Y Sane como sano o cuerdo, sale el 13 de abril del 73 y ya es una superestrella. Bowie, pero un juego de palabras que también sería Aladdin Sane, como un chiquillo loco. Loquillo. Claro. A lot insane. Entonces, bueno, sigue enfrentándose. Siempre está la especulación de que es Bowie enfrentándose a la velocidad, a la sobreestimulación de los medios, etc. Tiene algo de hard rock, tiene glam. Claro. Y ahí, en esta etapa, después de este disco, por ahí por el 74, empezó la adicción a la cocaína. ¿Ya? Que Bowie atribuyó a vivir en Los Ángeles, según las fuentes que tenemos.
Fuentes poco dudosas, fíjate, fuentes bastante ¿sí? confiables, sí. Pero igual hay que echarle la culpa a otro. Claro. Pero bueno. Y entre el 73 y el 76 lanza 4 discos. Recuerden además, queridos y queridas auditores, que en ese tiempo era habitual que las bandas lanzaran un disco al año. Era habitual además que muchas bandas sacaran 2 discos al año. Sí. O sea, el 74 Queen lanzó 2 discos. Y no tenía nada de raro. ¿Okay? Creedence el 69 sacó 3 discos el mismo año. Entonces habitual. Ahora pasa que las bandas sacan un disco cada 3, 4 años. Pero en ese tiempo sacar un disco al año era era muy habitual. Oye, ¿los Spiders from Mars los siguieron acompañando después o no? Yo no sé en qué momento deja de ser la formación Spider from Mars. Pero no lo sé. Pero bueno, y en Young Americans viene un exitazo que se llama Fame y ya se nota que otro sonido. Lo vamos a escuchar Es y buena, vamos a ver Fame. que es buena, pero se nota que es como otro artista, ¿cierto? Esto es Fame. Escuchemos Fame. Fame. Fame makes a man take things over. Fame lets him loose, hard to swallow. Fame puts you there where things are. Esto suena de Commodore, suena como funky. ochentero, entre funky y algo de Diego Endadisco. Sí, a mí me suena Como de como fondo. un funky de la segunda mitad de los 70. Suena. Claro. ¿Cierto? Pero esto claramente parece otra cosa, Otra cosa. ¿cierto? Bien, pues. Oye, sí, pues y hablamos, tú lo mencionaste como él como influencia y como arquitecto de otros, ¿ah? Para también entenderlo como un catalizador de carreras que fueron ajenas. Por ejemplo, Mott the Hoople estaba al borde de separarse y Bowie les da y produce All the Young Dudes, lanzada como single en julio de 1972. Qué temazo. No sé cuál es, All the Young Dudes. All the young dudes Ah, carry the news. Bugalo tema, y es de él. Es de Bowie. Bowie la compuso, se las pasó a ellos, fue un exitazo. Y después la grabó Bowie. Canción. Crack. Luego Bowie también produce junto a Mick Ronson Transformer, la obra cumbre de Lou Reed, lanzada en noviembre de 1972. ¿Ese te suena ese disco? Sí. Cuando viene, Such a perfect day. Tum, tum, and a ring in the pond. Sale en Trainspotting, ¿cierto? Sí, pues cuando el tipo se mete por el water y Ay, qué buena. por el Buena submundo de la perdición. Luego produce The Idiot, de Iggy Pop, publicado en marzo del 77 en pleno proceso de salir del infierno de las drogas. Iggy Pop también es parte de la película. Porque... Y pop también. Sí, pop. Oye, caché que tú, Lou Reed, que era el líder de Velvet Underground, ¿cierto? Muy experimental, que debutó en el 67, de Velvet Underground a Nico, con el plátano de Warhol y todo lo que. Pero después Lou Reed, cuando saca carrera solista, ves un Lou Reed maquillado, ¿cachai? Con ojos pintados, con una estética mucho más glam, lo que llaman, más andrógina. Pero era muy habitual, ¿cachai? Tenía Alice Cooper, tenía tipos como Bowie, tenía Lou Reed, tenía todas estas otras bandas, New York Dolls, que salen con hombres con tacos, con maquillaje, con ser vestido de mujer, y que da pie para lo que después pasaría con Motley Crue y Poison, ¿cierto? Pero este es el glam original. La otra vez me salió no sé si lo he visto, un reel no sé dónde, donde salía como hombres gays de los 80. ¿Ya? ¿Lo has visto, no? No. Y sale el tipo normal, así como manga corta, nomás, así, pero normal, con un arito nomás. Y decía, como straight men en los 80, puta, con mallas, weón, pelo largo, así, weón, así. ¿Cuál era menos...? Eso mismo. ¿Cuál era menos heterosexual de todo? En el look, me refiero, en el look. Bueno, y llega la etapa del 77 al 79, que es lo que se llama la trilogía Berlín, ¿ya? Porque Bowie graba en Berlín, entre otros lugares, pero sale su disco Low, el 14 de enero del 77. También se graba en Francia, graba en otras partes, como el Chateau de Hérouville, no sé cómo se pronuncia, y también en Berlín Occidental, y producen junto con Brian Eno. Brian Eno estaba en una banda que se llama Roxy Music, y después sacó una carrera también de discos que tienen harto de ambient, como un Mike Oldfield en cierto sentido. Y este es un disco que tiene el lado 1 es bien pop, por decirlo así, tomando lo que tú decís, como bien atrapante. Y el lado 2 es experimental, influenciado por el krautrock alemán, ¿ya? No nos vamos a meter acá porque ya nos meteríamos por un canal, pero bandas como Can, No y otras bandas como esa hacía un tipo de composición donde se sale de las estructuras típicas donde se basó la música moderna de Occidente. Escuchemos Sound and Vision para hacernos una idea Sound de lo and que Vision. empezó a producir Bowie en esta época. Esto es Bowie
en su época de Berlín. Thoughts on vision. De buena canción. Buena, ¿eh? O sea, es muy groovy, tiene mucha onda la Sí, canción. muy groovy, muy groovy. Oye, en octubre del 77 sale Heroes, que es el único de la trilogía grabado completamente en Berlín. Y es él dice que se inspiró porque vio a su productor Tony Visconti besando a una chiquilla junto al muro de Berlín. Una imagen de amor imposible en una ciudad partida. Esa es parte de la historia poética. Y viene la inspiración de dos amantes, una pared y la frase: podemos ser héroes aunque sea por un día. Linda frase. Linda frase. Linda canción. De hecho, no sé si vieron la película Jojo Rabbit, No me suena. ¿no? Es una especie de sátira a los nazis, digamos. O sea, sale el protagonista, un chico, un niño, que de la juventud es nazi, pero que es bien inocente y él se suma a este movimiento y se hace como un nazi súper fanático. Y se le aparece Hitler, pero un Hitler como medio payaso. Es una súper buena película. Mira. Es bien jugada la película, la encuentro bien valiente. Y conoce digamos, se da cuenta que su mamá, que está como en la resistencia, tiene alojada una niña judía escondida. Y él, de alguna manera, lo que quiere es delatarla, pero le empieza a gustar la niñita que es mayor, judía. Entonces, Qué interesante. sí, es es de, ¿cómo se llama este tipo? De Waititi, ¿cierto? Tiene un nombre como, claro, como un nombre. Perfecto. La vamos a buscar. Oye, bueno, y la escena final, cuando viene la liberación, es con la canción Heroes de fondo. Ellos bailan. Muy bonita, muy bonita. Escuchemos Heroes, que es muy famosa, y para mí tenemos conciencia que esto es año 77. O sea, este gallo hizo una carreraza, que dio el primer golpe a 69, con su experimentación, después glam, 73, figura mundial, 74, empieza su etapa a Berlín y cambia y hace otra cosa. Y en 3 años después, o sea, esto curioso, es no dormirse en los laureles, ¿cachai? Y la rompe, recontra rompe, pero musicalmente más que popularmente quizás. Pero se gana el respeto obviamente de todo el mundo, ¿cierto? Musical. Y saca el año 77 entonces Heroes, que es famosísima. Esto es Bowie con Heroes. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Esa es una canción que me gusta de Bowie, yo creo. ¿Sí? Sí. Mortal. Bueno, entonces saca Low, Heroes y Lodger y vuelve al mundo de vuelta. Ahora hasta acá, ¿qué etapa te gusta más? ¿La glam, que escuchamos con los pianos, la melodía y toda la cuestión? ¿O esta etapa más Fame, Heroes, Berlín? Creo que encuentro más melódica la anterior, pero más punzante esta. Entonces tiene un poquito las dos. Fíjate. Ya. Fíjate. Ya. Oye, vamos a entrar a la parte final de su vida como artista en general, porque bueno, no se queda solo en la música como tú estabas anticipando, ¿no es cierto? En cine, pero protagoniza The Man Who Fell to Earth en 1976. ¿Tú la viste? ¿Alguna película? No. No. Esa no. Más tarde se vuelve ícono pop familiar como Jareth en Labyrinth, 1986. En el 82 publica Under Pressure, una ultra hiper famosa colaboración con Queen, y que fue parte del vapuleado disco Hot Space. Vapuleado disco, sí. Y que no tiene nada que ver con Vanilla Ice, que ya hablamos la vez pasada. ¿Qué preferimos? ¿La versión de Vanilla Ice o la versión de...? En fin. Ahora esto salió en el disco de Queen, no en Sí. el disco de Bowie. Es la única colaboración formal que hizo Queen con alguien en los discos oficiales, digamos. Mira. Sí. El disco es, sí, pues... Sí, pues Hot es Space. basculeado. Sí. Ese es más onda disco. Po. Sí, quisieron replicar lo que el éxito que tuvieron con Another One Bites the Dust del 80 y yo creo que no No resultó resultó. tan bien, aunque para los que no somos fanáticos de Queen lo encontramos bueno igual. Po. Obvio. Y tiene varios temazos. Hoy al final hizo teatro Lazarus, que se estrenó en el 2015 en Off-Broadway. Off-Broadway, para los que no han ido a teatros de Broadway, son los que están fuera de la central. Pues son un poquito más alternativos como teatro, digamos. Por eso es Off-Broadway. Como proyecto ligado a su universo.
Me gusta hablar universo, como que él tiene el universo Bowie, ¿eh? Mm. Es como los cómics, como Marvel. Sí. El universo Bowie es como una cosa El particular. Bowie verso. El Bowieverso. Hoy, entre el 80 y el 2013 se publicó 12 discos, entre ellos Let's Dance, el 83, que contiene la canción del mismo nombre, el mayor éxito de su carrera. Cáchate, No tenía idea de eso. es el mayor éxito de su carrera. El más banal. Yo diría, Por decir algo. por decir algo. Oye, su despedida musical fue Black Star, publicado el 8 de enero del 2016 y murió 2 días después de cáncer de hígado. 2016, ¿cuántos años tendría? ¿O tenía? A ver, ¿cuándo nació este hombre? El 47, Ya, casi 70. casi 70. Escuchemos Let's Dance, Escuchemos que es la Let's canción de cierre de Bien. esta historia. Let's Dance. David Let's Bowie. Dance. Vamos a hacerlo más. Sway through the crowd to an empty space. If you say run, I'll run with you. Es buena. Es buena, pero no es la más importante o la mejor. Pero qué Pero es lo más increíble conocido. lo distinto que es a Space Oddity, ¿cierto? Es como que fuera otro artista. Gente que supo navegar por los tiempos. Yo creo que son pocos los que han navegado tan bien. Yo creo que él, Alice Cooper y pocos más han pasado por décadas y décadas. ¿Ah? Y claro, Paul McCartney. Es que pone otra cosa. Claro que sí. Oye, y bueno, tú hablabas de que hay gente que considera que Bowie perfectamente está entre los top 5, top 10 artistas más importantes de la historia. Sí. Y si uno mira todo. Como toda su performer, carrera, quizás, sí. más que como artista, como cantante, como performer. Y en forma integral, si tú decís como en influencia, en versatilidad, en calidad musical, como en networking incluso, ¿cierto? Como en apoyo a otros, en producción. O sea, como figura integral, claro, probablemente puede calificar perfectamente entre los top 10, top 5 de la historia. Sí. Otra cosa es que si tú haces tu ranking de banda favorita, a lo mejor está en el lugar 90, no sé, No, de artistas, pero ¿cachai? Depende de cada uno, pero tienen los méritos absolutos. Increíble, ¿eh? Sí. Además tenía él algo de sofisticado, encuentro yo, ¿no? En su parada, su forma de hablar, su... Sí, pues. Oye, hagamos lo siguiente. Cada uno podría decir su canción favorita. ¿Te tinca? ¿De Bowie? Totalmente. ¿Sí? Sí, yo te mencionaba al comienzo que mi canción favorita... me gustan varias, como decía recién, Heroes y otras, pero esta me gusta porque me evoca un riff más rockero y encuentro que es buena. Ah, Rebel Rebel. buena. Es buena canción, Rebel Rebel. Temazo. Escuchemos Rebel Rebel. Escuchemos Rebel Rebel. Rebel Rebel. Put them on. Rebel, rebel, put on your dress. Rebel, rebel, your face is a mess. Rebel, rebel, how could they know? Hot tramp, I love you so. Buena. ¿Y esta te suena rock? Sí, po. Ya, esta como que tú dirías, evidentemente sí. Sí, po. Ya, bien. Hot Tramp, I love you so. Buena. Buena. Tenía hasta una cosa como media como Rod Stewart, Sí, po. ¿cierto? Hot ¿Él o yo? Legs. Tú. Ah, ya, gracias. Obvio. El Rod. Oye, mi favorita es Space Oddity, pero ya la escuchamos. Entonces, podríamos escuchar mi segunda favorita, que es Eso. Ziggy Stardust, la que le da el título al Al álbum. Clarísimo no linda canción, po, linda canción. Esta yo creo que también la de calificar como rock. Esto es Ziggy Stardust, de David Bowie. He could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hide. They came on so loaded, man. Well hung in snow white tan. So where were the spiders? Buena. Buena. Me gustó venir el bajo que venía antes del riff. Está Buena, buena. línea del bajo, ¿cierto? Y la batería también tiene un redoble. Sí. Estas son las arañas de Marte, ¿no? Sí, claro. Ahora, al principio está haciendo así, ¿cierto? Que se escucha más... Más folky. Sí. Yo creo que eso suena más folky y después cuando entra la segunda parte Sí, es claramente más... Sí, po. El riff así como... ¿cierto? Sí, po. Por eso el Bueno. folk rock no necesariamente me gusta, pero algún día tú dices que hay que hacer un ¿De folk? capítulo de folk rock. Sí, sí, sí. Pero va a ser interesante eso porque vamos a encontrar... porque el tema que tú planteaste lo encuentro fascinante. Y como te vas a encontrar con que hay gente como que uno considera en el ámbito del rock, o sea, para qué decir Bob Dylan, porque es folk, pero es una influencia. Y te encontré con otro tipo como James Taylor, Jim Croce, Carole King,
que uno podría decir son cantautores, es folk, pero son parte de la familia que ha ido alimentando, ¿cierto?, el rock. Entonces, ¿qué es y qué no es? Una gran... Habló hace poco Dylan. Están hablando la gente de los 80, a propósito de los 80 años de Trump. ¿Ya? Habló. No, qué rico habló, pero... Ya. Hablando. Habla la Ah, gente. que acá no somos todos trampistas, ¿cómo es la cosa? No somos todos Trumpistas. No, sí, yo no. sí, vimos la UFC. Uy, qué bueno. Deberíamos tener otro podcast solo de la UFC, pero con nuestro productor acá. Qué pelea, man. Yo iba por irle a Tupuria, pero Tupuria. El espectáculo No, impactante. No, pero el que ese. No, si el que ese pichino vale. No, bueno, no importa. Vamos a entrar a polémica al cierre del. Pero como del- espectáculo extraordinario. 250 años de la independencia de Estados Unidos en la casa. No, una El único maravilla. público donde Trump no le van a agarrar la pifia. El único deporte donde no van a agarrar la pifia es ese. Está bien. Oye, estamos cerrando. ¿Con quién? Nuevamente, acordémonos del auspiciador World Class. Qué buen gin. Oye, es que esto lo hemos disfrutado tanto, fíjate. Y este es el spicy, ¿ah? Porque hemos El tomado spicy. toda la temporada la Rengifo. Pero no y me la picó, vieja. no picó. ¿Pero por qué spicy? ¿Dice ahí o no? ¿Qué, No, qué no, no. alcanza a ver? Que tiene un spicy, fíjate. Veo poco, pero Pero mira, tiene ahí como un ají. un ají. Debe ser muy sutil y yo creo que acá el maestro destilador lo hace así porque si no, te cansa. Yo creo que este tiene el toque justo. No es como eso que estoy buscando el ají, así como el... No. El ¿Sabes qué? merquén. Debe quedar muy bien si uno le pone un trocito de ají. Le vamos a preguntar al maestro destilador. Ají verde. ¿Ah? Ají Un verde. ají verde, Para claro. que creas para el próximo que grabemos. Claro que sí. Oye, la destilería Rengifo es el origen de múltiples proyectos, pero también es un lugar que se puede visitar. ¿Ah? Las viejas abren sus puertas para catas y experiencia en grupo. Qué maravilla la Sí, vieja. maravilla. Porque la Rengifo es un sabor Que se hereda. muy bien. Y déjame decirte algo más. Detrás de más de 50 medallas internacionales está la destilería La Rengifo, el lugar donde Jorge Sepúlveda ha dedicado su vida Chuta. a destilar carácter Toda la y vida. donde permanece el gin de las viejas. La Rengifo, un sabor que se hereda. Bien. Oye, estamos cerrando. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos siempre en Instagram. Nos pueden hacer un like. Tenemos historias. Vamos recordando capítulos, episodios, los cortos, los más entretenidos. Está ahí. Sí. Síganos en Instagram. Siempre. Tenemos concurso en Instagram. Así que síganos. Disfruten los jeans que están ahí. Estamos en TikTok. Pues somos TikTokers. Sí. A veces estamos en Spotify. Pocas veces. Les vamos a avisar en Instagram cuando estamos en Spotify porque a veces no nos gustan, nos quieren mucho. Y en YouTube estamos siempre. Sí, pero en Spotify pocas No, veces. pocas veces. A Nos veces. bajan. A veces. Y ahora que hablamos de Trump, ahora sí que nos bajan. No estamos cagados. Aparte de amigos de todos los dueños de Met. No, estamos cagados. No, yo No creo van a que... bajar. Bueno, está bien. Oye, gracias. Buen capítulo. Extraordinario, Bowie. Gran valor. No te mueras nunca, Bowie. Se murió. Gracias por acompañarnos. Episodio 9, temporada 3 de Gin and Rock, porque cada historia de rock. Tiene su historia. Gracias, Chile. ¿Qué hace? Casi Murió, lo digo Bowie, mal, po. weón. Por eso que dije, por eso. No te mueras nunca, un decir, po, weón. Y sé que se murió. Trump, muérete. Grande Trump.